Buenos días, feliz inicio de semana, muchas bendiciones para todos quienes se conectan desde este momento y también quienes miran en diferido este café con propósito. Hoy contentísimo de iniciar una semana más, agradecido antes de iniciar el programa, pues daba gracias a Dios por esta semana, deseando bendiciones, deseando éxito, deseando que pues todo lo que hagamos prospere en esta semana. De verdad que estoy muy contento porque pues sigo avanzando, seguimos haciendo esto, seguimos conquistando días para nuestro crecimiento y este espacio es un espacio también diseñado para eso, también para que colabore en eso, y de verdad que es para mí una alegría poder construir este espacio, poder construir una plataforma que les permita a ustedes crecer, donde puedan aprender, donde podamos juntos ir avanzando, construyéndonos y edificándonos en lo que a mí me gusta llamar una mejor versión de nosotros. Es decir, que sigamos siendo nosotros, pero que constantemente podamos estar anexando conocimiento, construyendo sabiduría en nuestras vidas que nos permitan ser cada vez mejores. De verdad que les deseo lo mejor a todos ustedes en este inicio de semana. Hoy en el café número 98 es el café de hoy. Wow, de verdad que de repente decirlo, cuando yo escuchaba a algunos otros programas que a lo largo de mi vida he podido seguir, tanto series de televisión como algunos otros programas, yo escuchaba en el momento en que hablaban del programa número 100, del programa número 60, del programa número 200, y realmente diseñar este espacio, preparar los temas para este espacio. Y es curioso, y lo quiero compartir con ustedes, es curioso porque cuando era yo algo más joven de lo que soy, quise hacer radio, ¿ok? Pero no en este tópico de crecimiento, de enseñanza, ¿no? De sabiduría, sino desde el tópico del humor, porque me encanta el humor, soy muy bromista con las personas a quienes tengo cerca, soy muy bromista, y decía, wow, tener un programa todos los días, de verdad que yo no lo sé, porque realmente preparar tema para todos los días debe ser muy duro, debe ser una tarea titánica. Sin embargo, el destino, pero no me refiero al destino, eso que nos maneja, sino el propósito, es decir, el destino a donde yo quiero llegar, me mueve a hacer esto, y ahora mismo estoy haciendo un programa de lunes a viernes, que no es por la radio, es este café con propósito, y preparo temas para de lunes a viernes estar por lo menos 20 minutos conversando, hablando a ustedes de este espacio bien sabroso, porque creo que las conversaciones, el conversar, el generar alguna plática que nos haga crecer, creo que es el espacio de crecimiento más grande. De hecho, yo defino las conversaciones como el espacio de lo posible, así me gusta llamar a las conversaciones, y es precisamente las conversaciones el tema de hoy, y así lo titulé, el espacio de lo posible, porque creo firmemente que en las conversaciones es que se crean posibilidades. Creo que nosotros los seres humanos somos seres conversacionales, somos seres que nos diseñamos en las conversaciones, que vivimos en las conversaciones, que nos construimos en las conversaciones, y todo lo que es realmente importante en nuestra vida ocurre en conversaciones, y de eso quiero hablar, de lo importante que es conversar. Y me gusta hablar de conversar. Su origen, ¿no? Su significado de origen en latín significa vivir y dar vueltas en el mundo acompañados. Eso significa conversar. Y me gusta porque ese conversar tiene que ver con hacerlo con alguien, ¿no? Aun cuando conversamos con nosotros mismos, estamos identificando a alguien más que está con nosotros en una danza, ¿no? En un baile, en una interacción. Y creo que es necesaria esa interacción, creo que es importante, creo que es vital la interacción del conversar, y creo que nosotros estamos llamados a ser conversadores, a ser diseñadores del futuro de nuestra vida a través de lo que conversamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quejamos de que no tenemos lo que queremos, nos quejamos de las cosas que no hemos logrado, nos quejamos de la relación que no está construida como queremos que esté construida, pero no estamos revisando la forma en que estamos conversando. Y creo que hoy es importante que, si estás escuchando esto, que si estás conectado con esta sabiduría que traigo hoy,
puedas abrazarla y puedas compartirla con otras personas, puedas hacer un multiplicador de esto que estoy trayendo, porque creo que muchas personas en el mundo necesitan saber, conocer o reconocer la importancia de las conversaciones en nuestra vida, la importancia del hecho de conversar, de dar vueltas con otros en el mundo, de habitar el mundo con otros en las conversaciones. Los seres humanos, entre otras cosas, nacimos para conversar, para estar con otros, para diseñar futuros con otros en esos espacios conversacionales. De joven siempre fui muy volcado a saber hablar, ¿no? A procurar tener una buena dicción, un buen léxico, pues leer. Mi papá fue un gran artífice de eso, de construirme como una persona que se exprese muy bien, como un buen lector y como alguien que supiese investigar. De hecho, me tendía muchas trampas a lo largo de su etapa de enseñarme, porque cuando le preguntaba, por ejemplo, papá, ¿qué es cambiar? Él me decía, pues es la acción del cambio. Y ajá, papá, ¿pero qué es cambio? Bueno, es la acción de cambiar. Y todo esto lo hacía como un juego para que yo estuviese inconforme y fuese por mi propia cuenta a un diccionario a investigar, ¿no? Otro consejo que me dio, que me pareció muy poderoso, fue: cuando vayas a buscar una palabra en el diccionario, si la palabra es por la P, comienza desde el principio de la P y así aprendes otras palabras en el proceso. Esto para mí fue sumamente poderoso. Sin embargo, ya después del tiempo, después que considero fui bien entrenado en el hablar, aprendí a través del coaching, a través de mi proceso de formación en coaching, la importancia de escuchar. Y creo que la conversación es precisamente esa danza entre hablar y escuchar, que es sumamente poderosa y es sumamente necesaria en nuestras vidas. Necesitamos aprender a hablar y a escuchar, a danzar en eso, y a que traigamos y a que aprendamos a conversar únicamente las cosas que queremos y dejar un poquito de lado las cosas que no queremos. En una asesoría que tuve a una pareja, los escuchaba, ¿no? Cuando me planteaban sus inquietudes en cuanto a su relación de pareja y de familia, y me parecía curioso y procuré hacerles consciente de que conversaban, de que lo que traían, de que lo que hablaban eran las cosas que no les gustaban, ¿no? Eran las cosas que no querían en la relación. Y yo les decía, ¿qué tal si cambiamos la forma de conversar y comenzamos a conversar, o comiencen ustedes a conversar acerca de las cosas que sí quieren tener en la relación? ¿Qué tal si nosotros en nuestra vida comenzamos a hablar y a legitimar en nuestras conversaciones las cosas que queremos en nuestra vida en lugar de las cosas que no queremos en nuestra vida? A menudo creemos que hablar las cosas que no queremos es evitarlas, pero para mí, y desde el punto de vista de los estudios que he hecho del lenguaje, creo que cuando hablamos de las cosas que no queremos las estamos legitimando. Y el tema es que si las conversaciones existen, el fenómeno va a existir. Por ejemplo, yo daba una conferencia en una cumbre que realiza la organización que presido, que se llamó en ese tiempo Futuros Posibles. Y yo hablaba de las conversaciones como espacio de lo posible. Y yo les decía, el tema es que muchos de los fenómenos de los cuales hoy nos quejamos, sobre todo los fenómenos lingüísticos, tienen que ver con la legitimación que le damos a través de las conversaciones que tenemos de esos fenómenos. Por ejemplo, yo escucho personas queriendo hablar del racismo, por ejemplo, de un fenómeno que ciertamente es un fenómeno desde el punto de vista de lo que significa en la sociedad realmente despreciable. Sin embargo, seguimos hablando de él, seguimos dándole cabida a ese fenómeno en las conversaciones que tenemos. Y escuché en una entrevista que le hicieron al actor Morgan Freeman, y él decía, dejen de hablar de eso. Y yo decía, y realmente está la solución, porque en tanto yo ratifico algunas cosas en las conversaciones, eso va a seguir existiendo en mi vida. En cuanto decía en uno de los cafés anteriores, quiero construir una relación sobre la base de unificar los criterios en los cuales no estamos de acuerdo. Pero realmente lo que es positivo es construir una relación sobre la base de los criterios que tenemos en común. ¿Qué es lo que compartimos? Y sobre eso conversamos, sobre eso diseñamos la relación. Y recuerden que he enseñado en este espacio que las relaciones son las que generan las conversaciones y no al revés.
No, yo no tengo una relación y después de la relación comienzo a conversar. Es el tipo de conversación que yo tenga lo que va a generar o no la relación que yo voy a tener. Y les voy a decir esto, algo que aprendí de mi maestro, de Carlos Flores, que es uno de mis maestros en el tema del lenguaje. Él dijo, hablar con otra persona requiere un mínimo de confianza. Y eso me llevó de viaje al pasado. Recuerdo acá en la ciudad de Caracas, estaba yo en un centro comercial hace ya cerca de 15 años. Y estaba yo con un equipo de trabajo en el área de publicidad, haciendo un trabajo allí Aquí tienes algunos resultados. Disculpe, hubo una falla acá y me distraje. Entonces estaba haciendo un trabajo de publicidad y entonces me acerca una señora porque yo quería comprar un teléfono que estaba muy de moda en ese tiempo. Y yo no había caído en cuenta que estaba yo lleno de polvo del trabajo. Y yo me voy a acercar a la señora para preguntarle dónde compró el teléfono para comprarme uno que yo estaba buscando. Y la señora me vio y salió corriendo despavorida, totalmente asustada. Y yo me molesté mucho y yo dije, ¿esta señora qué se cree? O sea, yo no soy ningún delincuente, me decía yo. ¿Qué se cree esta señora? Y después de muchos años en ese entrenamiento con Fernando Flores, yo entendí que no había un mínimo de confianza para hablar con ella. O sea, que ella no me había otorgado la confianza para que yo me dirigiera a ella. Si de repente yo desde lejos le hubiese dicho, señora, permiso, ¿me puedo acercar para hacerle una pregunta? Es probable que hubiese cambiado la forma en que ella interactuase conmigo. Pero no fue así. Realmente necesitamos construir las relaciones sobre las conversaciones que tengamos. Entonces, depende de la conversación que tú tengas con alguien, va a ser la relación que tú tengas con ese alguien. Si tu relación con esa persona, si tu conversación con esa persona es una conversación atropellada, es una conversación que va orientada a los problemas, a las discusiones, a la queja, realmente vas a tener una relación muy mala con esa persona. Si tu conversación con esa persona es de criticarla, de hecho, una de las claves que yo les otorgo con quienes converso desde el punto de vista de las relaciones amorosas, yo le digo, jamás critiques un amor que quieres mantener enamorado. Si tú quieres mantener a una persona enamorada, no lo critiques. Ese es un tipo de conversación sumamente destructiva. De hecho, creo que no existen las críticas constructivas. ¿Ok? Tú o corriges, ¿verdad? O criticas. Y el tema es que en ambos casos las personas van a tomarlo al principio de manera negativa. Hay un proverbio hebreo que dice, ninguna corrección al principio es motivo de gozo. Ninguna. Realmente cuando nosotros estamos haciendo algo y se nos trae a conciencia de que lo que estamos haciendo está mal desde el punto de vista de los resultados que quieres, desde el punto de vista de la moral, desde el punto de vista de la ética, nosotros vamos a sentirnos atacados. Solo que la corrección, que la diferencia entre la crítica es que viene de personas que nos están formando, que tienen la autoridad de formarnos o tienen la autoridad de promocionarnos. La crítica viene de cualquier persona que no tiene muchas veces nada que ver con nuestra vida, no tiene ni siquiera el poder declarativo de llevarnos a un siguiente nivel. Pero entonces necesitamos cuidar las conversaciones que estamos teniendo, necesitamos cuidar lo que estamos diciendo, lo que estamos trayendo a nuestra vida, porque yo realmente creo en el poder generativo de las palabras y creo, hay un pensamiento hebreo, como les decía, que dice que el poder de la vida y de la muerte está en el poder de la lengua, está en lo que nosotros decimos. Nosotros podemos herir profundamente a una persona con lo que decimos. Y muchas veces no somos conscientes de eso, muchas veces no somos conscientes de que realmente estamos trayendo descanso o dolor, que estamos trayendo beneficio o maldiciones a una persona con lo que estamos diciendo, con lo que estamos conversando. Yo les decía también en este espacio en un momento que antes yo, cuando quería solucionar un problema, yo decía que había que conversar y a veces conversaba, era tan insistente que muchas veces terminaba dañando la relación porque no daba el espacio para que las personas se prepararan emocionalmente para hablar conmigo o yo me preparara emocionalmente para hablar con la persona. Hoy entiendo que hay conversaciones que no son para ciertos momentos, necesitamos un espacio para esa conversación. Entender, y escribo aquí, que las relaciones están determinadas por las conversaciones que tenemos,
las conversaciones que no tenemos y las conversaciones que nos negamos a tener. Entonces, esos tres tipos de conversaciones están determinando el tipo de relación que yo estoy teniendo en mi vida. Las conversaciones que tengo, las que no tengo y las que me niego a tener. Y escribí, hay una conversación que está determinando o definiendo tus relaciones. ¿No te gusta la relación que tienes con tu papá, con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa? Revisa el tipo de conversación que estás teniendo, cómo estás conversando con esa persona, y allí vas a tener en claro qué es lo que está fallando. ¿Por qué? Porque de repente estás conversando de una manera distinta a la relación que quieres. Yo quiero una relación sana, yo quiero una relación de paz, pero mis conversaciones son de discusiones. Cuando empiezo a conversar sobre las cosas en las que no estamos de acuerdo, por supuesto, vamos a tener problemas. Sobre todo cuando no estamos de acuerdo con cosas que tienen conexión emocionales en nuestras vidas. Por ejemplo, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Eso es propio. Es distinto, como digo muchas veces, es distinto que yo te hable de temas operativos. No estoy involucrado emocionalmente. Cálculos matemáticos, formas de instalar una puerta. Pero si yo te digo, es que tú siempre piensas en negativo, es que tú siempre, entonces vamos a tener ese tipo de problemas y vamos a quitarle la autoridad a la persona de que sea alguien que me corrija. Entonces, el tipo de conversación que tienes define la forma en que tú te relacionas con la gente. ¿Por qué yo llamo a las conversaciones el espacio de lo posible? Porque las posibilidades se van a crear allí. Las posibilidades se van a crear en las conversaciones que yo tengo con otras personas. Las posibilidades van a nacer de lo que yo pueda decir o yo me pueda callar en una relación. Y lo dije cuando hablaba de las claves de amor. La calidad de las conversaciones determina el destino de la relación y la calidad de la relación. Si mis conversaciones son malas, mis relaciones van a ser malas. Si mis conversaciones son buenas, mis relaciones van a ir hacia lo bueno. Si mis conversaciones son de crítica, mi relación va a estar afectada. Si mis conversaciones son de edificación, entonces mi relación va a ir. No estoy diciendo con esto que jamás hables de lo que no te gusta. Lo que digo es que si vas a hacerlo, construye primero una base de conversación donde ya haya una edificación. Y sobre todo, que yo digo, elimina esta palabra si te es posible de tu vocabulario. Tenemos que hablar. Mire, realmente para una persona que está en una relación, sobre todo de índole amorosa, no hay frase más atemorizante que decirle a alguien, tenemos que hablar. No sé si a ustedes les pasa. O tengo que hablar contigo. Pero mañana, wow. Una noche de insomnio declarada, esperando por ocurrir. En cambio, qué distinto suena si yo en lugar de decir tengo que hablar contigo o decir me vas a escuchar, yo le digo quiero que conversemos, quiero escucharte y quiero que me escuches, quiero que nos escuchemos, quiero que conversemos, vamos a sentarnos y vamos a conversar, quiero escucharte. Wow, ya estás construyendo una conversación hacia lo posible, es decir, la gente ya sabe que no va a ir a escuchar un monólogo tuyo, donde solo tú hables, donde solo tú tengas la voz cantante, como dicen acá en Venezuela, sino que también esa persona va a poder expresarse, porque conversar es una danza entre escuchar y hablar. Yo escucho, después hablo, después vuelvo a escuchar, después vuelvo a hablar, y eso es lo que permite que la conversación avance. Necesitamos dejar de tener monólogos en nuestras vidas, en nuestras relaciones, porque hay personas, la mayor queja de las personas es no ser escuchados. ¿Por qué? Porque cuando no somos escuchados, sentimos que no estamos siendo legitimados, que no estamos siendo respetados, que no estamos apareciendo en la relación, que no somos parte de la relación porque no nos escuchan. ¿Ok? Entonces necesitamos ir hacia conversaciones donde podamos generar posibilidades para las relaciones que tenemos. Yo escribí, ¿lo que estás conversando se parece a lo que quieres de la relación? Es una pregunta para que te respondas, tú no tienes que hacerlo aquí en el chat. ¿Lo que estás conversando se parece a la relación que quieres? Y escribí como conclusión, una conversación que estás teniendo
está creando tu mundo. Eres el resultado de la conversación que estás teniendo. Así como conversas, así estás definiendo tus relaciones, tu mundo, tu entorno. Entonces, vuelvo al principio, al primer capítulo de este año, de esta segunda temporada del Café con Propósito. Cuida lo que hablas. Cuida también con quién hablas. Hay conversaciones que no son para todos. Y eso es muy importante. No puedes conversar de todo con todos. ¿Por qué? Porque dado que las conversaciones, y con esto quiero terminar para que lo tengas en cuenta, dado que las conversaciones crean el tipo de relación que tienes con los demás, entonces tú debes cuidar que voy a conversar, es decir, conversaciones privadas, que son esas conversaciones íntimas tuyas, debes tenerlo con cierto tipo de personas. Si tú quieres tener una relación de confianza con alguien, pues la confianza una de las conversaciones que permite la confianza es que las conversaciones privadas se hacen públicas en esa conversación. Yo le cuento cosas a esa persona que no le cuento a todo el mundo. ¿Ok? Entonces, no todas las conversaciones son para todas las relaciones. Yo no puedo conversar con todo el mundo lo que converso con mi mentor, o con mi esposa, o con mi mamá. Y yo creo firmemente de que yo no tengo que conversar de todo con mi esposa, y ella no tiene que conversar de todo conmigo, porque ya tendrá sus amigas, tendrá su mamá, tendrá su mentor, y las conversaciones que yo tengo definen la relación que tengo. Entonces necesito cuidar. Hoy es tiempo de que aprendamos a cuidar las conversaciones que estamos teniendo, porque es importante, porque es fundamental hacerlo. Entonces necesitamos aprender a conversar bien, a conversar hacia las posibilidades y no hacia quitarnos. Recuerden que las posibilidades tienen algo fundamental, que es que nos conectan con el futuro. ¿Okay? El ser humano escribía en estos días, en las redes de liderazgo con propósito, escribíamos una frase de Heidegger que dice: el ser humano es posibilidad, no realidad. Entonces, para conectarnos con las posibilidades, aprendamos a conversar mejor. Uno de los propósitos de mi vida es acompañar a las personas a que aprendan a resolver conversando lo que no resuelven discutiendo. Yo no creo que el mejor camino para unificar criterios sea el debate. El debate por naturaleza trae división de criterios. La conversación, por otro lado, y con esto sí voy a cerrar, tengo rato prometiendo que voy a cerrar. Creo que el mundo tiene problemas de comunicación desde el nivel diplomático hasta niveles personales, porque hacemos congresos, mesas de debate, mesas de diálogo, pero jamás hemos escuchado decir tal país y tal país crearon una mesa de conversación, es decir, una mesa donde tú hables y yo respete lo que dices y construyamos a partir de la conversación. Porque si yo digo yo voy a un diálogo, ya yo llevo un libreto. Si yo digo una mesa de debate, yo voy a pelear mi punto y hacer que tu punto sea menos válido que el mío. Pero cuando converso, creo posibilidades, creo un espacio donde ambos podemos aparecer dignamente, sin negarnos el uno al otro, aunque tengas criterios distintos al mío. Procuramos construir criterios en común, buscar los lazos comunes y a partir de allí construir, y eso es lo que permite. El mundo necesita hablar menos, debatir menos, dialogar menos y conversar más. Ese es el llamado de hoy. Aprendamos a ver las conversaciones como el espacio de lo posible y a partir de allí construyamos una mejor relación. Así que les deseo un excelente día, un día maravilloso, un día de bendiciones y un día donde podamos conversar más. Hablemos, sí, pero también hagamos dos cosas. Primero que nada, escuchemos. Tengamos disposición de escuchar. Y segundo, hablemos de tal forma que a otros les provoque escucharnos. Hablemos de tal forma que a otros les provoque escucharnos, porque creo que allí hay un secreto muy importante. Muchas bendiciones, feliz día, feliz inicio de semana. Nos miramos mañana a las 7:37 de la mañana para el próximo Café con Propósito. Invita a alguien, hagamos que esta comunidad crezca, que este proyecto siga creciendo. Invita a 2, 3 o 15 personas a que se conecten en este Café con Propósito.